Estas galletitas de aquí son una maravilla, quedan con los bordes crujientes, llevan bien de chocolate y además no quedan nada secas. Para hacerlas vamos a empezar fundiendo 120 gramos de mantequilla. Una vez fundida la vamos a dejar un ratito más a fuego medio para que se tueste un poquito y tenga un colorcito dorado. Para este paso yo te recomiendo que uses fuego medio y que evites el fuego muy fuerte porque la mantequilla se quema muy rápido. Lo que estamos buscando es algo así, la mantequilla debe estar ligeramente dorada pero no negra. Después vamos a añadir azúcar blanco, azúcar moreno y vamos a mezclar todo esto. Mézclalo muy por encima, con unos 10-15 segundos es más que suficiente. Vamos a añadir un huevo y si es tan mono como este mejor. En cuanto al huevo, da igual si está de la nevera o a temperatura ambiente, no importa. Vamos a mezclar esto hasta que el huevo se integre bien y es un pequeño spoiler, pero en esta receta vamos a hacer todo el rato lo mismo. Poner ingredientes, mezclar, poner, mezclar. Lo bueno es que estos pasos no son nada complicados. Lo siguiente que vamos a poner van a ser 160 gramos de harina de trigo, una cucharada sopera de harina fina de maíz y vamos a poner un poquito de levadura en polvo. Esta levadura le va a dar un poquito más de volumen a las galletas y vamos a poner media cucharada pequeña. Y de nuevo vamos a volver a mezclar. En este paso vamos a tardar un poquito más que las anteriores veces, más o menos un minuto. Nuestro objetivo es que la harina quede bien integrada y es bastante importante no mezclar de más. Si una vez la masa ya está bien mezclada y lo mezclamos mucho rato más, puede repercutir de forma negativa en la consistencia de las galletas. Al final te debe quedar algo así, la masa queda bastante blandita y es totalmente normal. Ahora vamos a por los toppings de las galletas y yo suelo usar avellanas y chocolate, pero el día que grabé este vídeo no me quedaban avellanas, así que plan B. Usé anacardos y me gusta picarlos muy por encima. Otro topping que nunca falla es el chocolate. Yo suelo usar chocolate 85% porque es un poquito más fuerte y me gusta mucho cómo compensa con el dulzor de las galletas. Al igual que con los frutos secos me gusta cortarlos en trozos bastante grandes y lo que suelo hacer es poner 2/3 en la mezcla de las galletas y el otro tercio lo guardo para decorar las galletas. No sé si se ha entendido muy bien, pero luego te lo voy a enseñar. Primero voy a poner 2/3 del chocolate que hemos cortado, añadiremos también los frutos secos y vamos a mezclar todo por última vez, lo prometo. En este paso verás que la masa pone un poquito de resistencia a la hora de aceptar los toppings, pero no te preocupes. Solo tienes que aplicar un poquito más de presión de lo normal y verás que todo se mezclará bien. Una vez lo tengamos todo listo, será hora de darles forma. Lo que yo solía hacer era hacer las bolas directamente con las manos, pero lo que me pasaba es que las primeras me salían muy grandes y las últimas me quedaban bolitas muy pequeñitas. Así que después de hacer esta receta unas cuantas veces, he descubierto otra estrategia. Y lo que estoy haciendo es, antes de darles forma, lo primero que hago es repartir la masa en trozos más pequeños. Me aseguro de que todos los trozos tienen tamaños parecidos y luego con las manos mojadas intento darles una forma redonda. Suelo hacer este paso bastante rápido porque 1. No me importa que las galletas no sean 100% redondas y 2. Si me paso mucho rato dándoles forma, la masa podría empezar a fundirse. Y créeme, es algo muy engorroso. La masa al llevar mantequilla y nuestras manos al estar un poquito más calientes que la masa, lo más probable es que empiece a derretirse. Así que lo que hago es darles una forma semi redonda en unos 4 o 5 segundos y listo. ¿Te acuerdas del tercio de chocolate que habíamos guardado antes? Pues lo vamos a usar para decorar nuestras galletas. Este paso es opcional porque no va a repercutir en el sabor de las galletas, pero digamos que sería como maquillar las galletas. Al poner chocolate por encima van a quedar mucho más bonitas y apetecibles. Cuando hayamos formado todas las galletas, las vamos a dejar 30 minutos reposando. Y cuando falten unos 10 minutos antes de que se acabe el reposo, vamos a precalentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Después de media hora de reposo, vamos a hornear nuestras galletas entre 12 y 15 minutos. El tiempo de horneado va a depender de tu horno y del tamaño de las galletas. Para que tengas una referencia, yo hice 8 galletas y las horneé 13 minutos. Verás que las galletas recién horneadas estarán un poco blandas, pero no te preocupes, poco a poco, a medida que se vayan enfriando, se volverán crujientes. Antes de continuar, apreciemos esta preciosidad. Preparar estas galletas en casa no es nada complicado, pero aún así no me quedo tranquila si no te doy estos dos consejos.
Consejo número 1. Cuando les des forma a las galletas, intenta dejar espacio entre ellas. Estas al hornearse se van a agrandar, así que si las pones muy juntas seguramente se van a amontonar. Consejo número 2. Ponles chocolate encima. Sé que antes te he dicho que era opcional, pero me lo he pensado mejor y te lo recomiendo mucho. Quedan 1000 veces más bonitas. Mira, así quedarían con chocolate por encima y si no pones te quedaría algo así. Que a ver, estarán igual de ricas, pero ¿no te parecen que son mucho más sosas? Vale, ya lo he dicho todo. Vamos ahora a la mejor parte. Los bordes quedan muy crujientes y en cuanto al sabor no había margen de error. Chocolate, mantequilla, azúcar, frutos secos, quedan muy ricas. Muchas gracias por ver el vídeo y como siempre si te ha gustado el vídeo dale a like. Si tienes alguna duda me lo puedes dejar en comentarios y por si no lo sabías también tenemos merch por si le quieres echar un vistazo. Y esto sería todo. Nos vemos en la próxima receta.